Muy buenas, chavales. A ver. Vamos a quitar voz a la música. Pues eso, estoy pintando... Bueno, me están pintando toda la moto y piezas de la moto, y yo estoy pintando el tapón, a ver qué tal queda. No me gusta el color aluminio. ¿Qué pasa, Vamos a cambiar la emisora. Mirad, esto es una app guapísima. Radios de España se llama. Hay un huevo de radios. Rock FM, no sé qué, pero bueno, hay un montón. A mí me gusta mucho. A ver dónde está. Todos los éxitos metal. Pues ahí está. Pues muy bien, pues vamos a continuar con el preparado. Como veis, le he pegado una pasada de... Esperad, esto está muy fuerte. Vale. Pues le he dado una pasada de imprimación. Esta número 5, que es el gris más oscuro. Antes utilizaba una muy clarita, la verdad es que era más barata, pero... Ahora es esta, que venga para acá. La cámara, a ver, cámara, apunta bien. Le he pegado 2 o 3 pasaditas, ahora he dejado para dejarlo fino. Como veis, ha salido un poquito el color. Le vamos a dar otra pasada de imprimación. Yo creía que se iba a quedar muy gordo y la verdad es que no. Se queda, mira, ves, rueda todo. Esto hay que pintarlo en 2 partes. Una así y otra así. Pero bueno, no pasa nada, no se lleva la pintura ni nada. ¿Cuánto tiempo sin hacer bricorrock? Y mis gafas de celofán. A ver, de lujo. Pues nada, voy a pegarle otra pasada y vuelvo. Esta vez voy a pintar fuera porque si no, aquí se lía una que me ahogo. Hace un aire caliente que no veas y lo seca, vamos. Le he dado 3 pasadas. Ahí son 3 pasadas. Y esto, ¡guau!, seca enseguida. Ahora sí, está finito, finito. Además deja un nivelado guay la imprimación esta, el aparejo. Es aparejo, no es imprimación. Pues nada, dejamos que seque bien. Lijamos y miramos si le falta otra pasada. A ver esto cómo se ha quedado. ¡Buah!, que se ha quedado perfecto. Muy buenas, chavales. Estamos aquí de nuevo. Vale, ya lo hemos lijado. Ya está todo finito. Ahora vamos a pasar a pintarlo con negro brillo. También pintura para coches de automovilística. Lo que pasa es que no quiero pintarlo aquí y no lo podré enseñar, porque si lo pinto aquí, esta es la mesa que utilizo para limpiar la ropa, jeje, porque como tengo gatos siempre está llena de pelo, tengo que cepillarla y no quiero mancharla de cosas de la moto y luego no quiero apestar la casa tampoco, así que lo pinto fuera. Yo lo enseño, total, lo he explicado 1000 veces cómo pintar. El chorro se tira primero fuera. A ver, esto enfoca bien ahí, sí. Chorro fuera y va. Perdón. Eso, una distancia y pasadas rápidas. Siempre el primer chorro fuera de lo que vayas a pintar, para que no deje un manchurrón. Esto lleva ahora unas 3 capas o 4 de aparejo. Y la verdad que creía que se quedaría más gordo, pero no, se ha quedado de puta madre. Ya le daremos 2 o 3 capas de pintura negro brillo. Y en caso de que saliera algún error, pues se lija y luego se pule y se queda de puta madre. A una pieza tan pequeña. Lo que esto, pues vas a que te lo pinte alguien, como tiene su faena, lijar esto y todo, pues te cobra un pastón. Eso sí, esto bien tapado, para que no entre nada. Pues vamos allá. Primero pintaremos esta parte, luego bajaremos así un poquito y ya se acaba todo.
Y como veis, le he hecho un agujerito para ponerlo. Todo esto bien tapado. Esto que veis aquí es cinta, ¿cómo se dice? Vulcanizada o algo así. ¿Sabes? Luego se queda duro y se puede quitar muy bien. Y así todo bien tapado para que no entre nada donde toca. Por otra parte va así, que eso no... Esto de abajo no se va a ver. Y luego esto de abajo no es conveniente pintar nada porque va al lado del depósito. O sea, va en el depósito y la gasolina pues puede echar a perder lo que pinte. Solo se pinta la parte que no está dentro del depósito. Vamos a ver. Vamos a darle. Bueno, ahora vuelvo. Primera pasada. Más o menos. Aunque quede un poco rugoso, la verdad es que me da igual, pero no de momento. Ahora conforme acumule capas, esto seca muy rápido. Vamos a darle otra. Las gafas de celofán. Esperamos un poquito y otra pasada y aún quedará mejor. Voy a dar 3 o 4 pasadas y esto de afuera pues es eso. Cuando más capas mejor, así luego lo puedo pulir, quedará de lujo. No vais a conocer la moto. Me falta arreglar la parte trasera, o sea, modificarla y homologarla. Se le puede dar otra. Seca muy rápido esta pintura. Yo creo que ya no le voy a dar más pasadas, voy a esperar a que seque del todo, ver cómo queda, pulirlo y si en ese caso pues viera que he puesto muy poca pintura, pero bueno, son de alta densidad estos botes. Yo creo que está bien. Vale. Pues eso, aquí lo dejo. Ya veremos cuando esté toda la moto y todo montado. Vamos a hacer una prueba. Hacerlo con una lija al agua, fina, pero usada. Vamos a dar solo a la parte de arriba, que es la que más brilla. Vale, no hay que pasarse. Perfecto ahí. Y esto de los lados no importa tanto porque esto se queda dentro del depósito, solo sobresale la parte de arriba. Vamos a ver. Esto es una esponja de pulir. Vamos a ver. Super brillo. No haya pelos de los gatos. Había uno ahí. Me pasa.
Se nota la diferencia. Ya no se ve la piel de naranja. Ahora hay que seguir puliendo. Voy a por algodón. Algodón. Chof. Ese sí se ve mejor. Bueno, está decente ya y bien lisito. No queda brillo, brillo, pero es satinado. Bueno, pues ya está, chavales. En esta parte no se queda nada, pero bueno, eso es lo mismo. Pues si finí, ya os enseñaré cuando la ponga en la moto. ¿Veis cómo ha quedado? Hombre, a ver, se ve así un poquito de piel de naranja, muy poquito. Como se ve en todo, no queda mal. La verdad, he visto motos pintadas que están peor de casa. No sé qué hacer, si pegarle una pasada de lija y pulirlo o dejarlo tal cual. Ay, mirad, mientras me pintan la moto, mirad lo que me ha dejado un vecino. Jeje, una Benelli TNT 125. Está muy chula, ¿eh? Súper pequeña, súper manejable. Ya que tú vas ricos. La verdad es que van muy bien las Benelli. Bueno, peña, ahora sí ya lo doy por finalizado. Ya lo he quitado todo, a ver si quede bien. Se ha quedado bien. Así también el depósito tendrá mucho brillo, porque esta me lo están haciendo en un taller, y esto pues será un poquito más, no con tanto brillo como satinado, y también así el contraste queda más chulo. Pues eso es, chavales. Pintado el tapón. Eso sí, yo aconsejaría que una vez pintado el tapón, lo dejéis un día o dos antes de ponerlo, ¿vale? Porque siempre la pinturita no es la misma que la de un taller, que lleva dos componentes, entonces no es lo mismo, hay que dejar que seque bien. Yo ahora mismo lleva desde ayer y la dejé así, entonces hoy cuando he ido a abrirlo me ha costado mucho, porque claro, las gomitas se habían pegado un poquito, pero bueno, no ha dejado marca ni nada, así que eso, más vale dejarlo así un par de días. Como de momento todavía no tengo la moto, pues nada, estamos a miércoles, yo creo que hasta el viernes no voy a tener la moto, y si te descuidas hasta el lunes, esperemos que no. Ya llevo 2 semanas sin moto.
Pues nada, chavales, hasta aquí el capitulito. Ya os enseñaré cómo ha quedado toda la moto con el tapón. Venga. Mirad, aquí está el depósito. Hola. Qué guay se ve. Pues nada, ya hoy es fin de semana. El lunes lo llevaremos al montaje. No le voy a poner lo de intruder, lo voy a dejar así. Como veis, aquí está la otra pieza. Como veis, le he hecho 4 agujeros. Luego pondré una rejilla por dentro. Y bueno, esto está en la parte de abajo, no se ve mucho. Esto hace que entre un poquito más de aire al filtro, al carburador. Uy, el carburador, digo yo, que no tiene. Bueno, que hace que entre un poquito más de aire en la mezcla. Y como la moto es inyección, pues ya regula sola. Y así todo esto lisito, sin un hueco, puedo ponerle una pegatina guay o una decoración. Por otra parte, esto. ¿Veis? Este también me lo han pintado. Fijaros qué diferencia de cómo lo hice yo a cómo está ahora. Entonces estoy de aquí. ¿Veis? Y ya tendrá todo el mismo color. ¡Ah! Menos mal que ha caído algo que no vale. Y el taponcito, claro. Queréis o no, queda chulo. No es el mismo brillo, pero tampoco está mal. Así se diferencia un poquito. Esta sí que va a quedar negra. Bueno, chavales, pues ya hasta que la monte ya os muestro cómo ha quedado. Rock and roll, gas y que les den.